patriótica. La historia es nuestra. Para el golpe de Estado de 1973, Ernesto Galaz llevaba 30 años de servicio como comandante de la Fuerza Aérea de Chile y no tenía problemas con manifestar su afinidad con el gobierno de la Unidad Popular. Tras el golpe, fue acusado de traición a la patria y en 1974 fue condenado a pena de muerte por el Consejo de Guerra de la FACH y estuvo a punto de ser fusilado. Pero durante el tiempo que permaneció detenido, fue compañero de celda del general Alberto Bachelet, además de ser compañeros en las torturas que les propinaban. Hoy, teniendo cerca de 90 años, el oficial en retiro Ernesto Galaz desclasifica detalles inéditos de la prisión y muerte del general Alberto Bachelet. La Fuerza Aérea ha bombardeado. Solo bajo la inspiración patriótica. La historia es nuestra. Don Ernesto, tenemos mucho que conversar, hay mucho paño que cortar. Sin embargo, me gustaría partir de en qué se encontraba usted el 11 de septiembre de 1973. Desde luego, ver las imágenes ya es impactante, porque me lleva un tiempo bastante difícil, no solo para mí, sino que para gran parte de los miembros de la Fuerza Aérea y, por qué no decirlo, del país en general. Sin duda. De manera entonces que ya empiezo esta entrevista un tanto afectado emocionalmente por los hechos. En aquel tiempo yo era comandante de grupo, trabajaba en el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea de Chile, al mando directo de General Lee. Y el mismo día del golpe puedo decir que estuve lejos del cargo que ostentaba, puesto que, o como 10 días antes del 11 de septiembre, me envían en comisión a Arica a cargo de unos de atletas, porque en Chile realizaba en esa época el Panamericano. Es decir, sospechaba algo? Me alejan. ¿No? En ese momento no, pero el tiempo te hace pensar y obviamente que la razón fue alejarme del ministerio. ¿Y por qué digo alejarme? Porque en el segundo piso donde estaba el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea también estaba el Estado Mayor de la Defensa, que era el lugar donde los confabulados se reunían a planificar el golpe militar. Esto estaba, como quien dice, a 40 pasos de mi oficina. De modo entonces que había interés en alejarme de aquella zona. ¿Y por qué interés en alejarme a mí? Porque no había ninguna duda en la Fuerza Aérea de mi afinidad con el gobierno de la Unidad Popular. Yo era en aquel tiempo profesor de la Academia de Guerra Aérea de Geopolítica y Logística, y en mis clases nunca dejé de establecer aquella relación de amistad con el sistema que estaba propiciando económica, social y políticamente la Unidad Popular. De modo entonces que a mí no me cabía duda de que ya estaba sindicado como un individuo que estaría contra una posibilidad de alzamiento. ¿Cuántos más como usted habían? Porque nosotros tenemos toda la impresión de que prácticamente el 100% de los militares estaba a favor del golpe militar, pero parece que no es así. No, naturalmente que no. Simplificando un poco, podríamos decir que dentro de las oficialidades de las Fuerzas Armadas había un 10% de oficiales que estaban con la Constitución y la ley. Para ellos el juramento de fidelidad a la ley y a la Constitución seguía vigente. Para otro 10% tal vez había una inquina enorme con las realizaciones de la Unidad Popular. Tal vez le molestaba la realización del cobre, le molestaba la reforma agraria, le molestaba todas aquellas medidas que estaba impulsando el régimen popular. Entonces, y el 80% restante te puedo decir que sería gente que era totalmente anodina, no tenía ni una ni otra forma, y durante el golpe se quedó con quienes ganaron, porque eso permitía mantener su estatus, su oficio y su transcurrir económico y social. Ese es el esquema general que te puedo decir simplificando los hechos. Don Ernesto, usted comienza esta conversación diciéndome que no puede dejar de emocionarse con las imágenes que mostrábamos de los 40 años del golpe. Correcto. ¿Qué siente usted cuando son sus pares los que bombardean la moneda? Bueno, siento que algo falló en la construcción de la mentalidad militar de mis compañeros, porque yo no concibo que una orden como esa haya individuos dispuestos a cumplirla. Uno puede tener claro todas las normas militares,
pero todo aquello que repugna a la conciencia personal no se puede cumplir. Y cuando a un individuo le dicen que tome un avión y bombardee La Moneda, donde está el presidente adentro, y bombardee Tomás Moro, donde está la familia del presidente, es una orden imposible de cumplir. Y aquello ha pasado tranquilamente desapercibido históricamente. Se ha ignorado quiénes son y no se quiere hacer un juicio sobre la materia. Eso amerita un juicio nacional. A 40 años de golpe no podemos olvidar esa tremenda felonía de bombardear un palacio y una casa indefensa solamente por el odio que significó el gobierno popular. Don Ernesto, usted en 1974 fue acusado de traición a la patria. Exactamente. Que imagino que para un militar debe ser muy fuerte. Claro, fue el argumento lógico de toda esta gente que tenía un odio extraordinario con quienes no asumieron sus propias actividades golpistas. De modo entonces que buscaron las mil maneras de destruirnos. Y una forma, como usted bien dice, de destruir a un militar es decirle, usted es traidor a la patria. Claro. Es la forma más drástica de destruir, de romper la calidad militar del oficial. Sin embargo, nosotros no nos aminoramos. Sabíamos que estábamos haciendo, sabíamos que estábamos no defendiendo, sino que reprochando, porque ahí hay un margen bien especial. Nosotros no estábamos defendiendo al gobierno de la Unidad Popular, sino que estábamos reprochando la actitud de que el ejército, la Armada y la Fuerza Aérea estuvieran saliéndose de la Constitución y derrocando a un gobierno constitucional, elegido por la población. Esa era nuestra posición. Don Ernesto, me gustaría que mirara esa pantalla que tenemos nosotros ahí y que me diga desde el corazón, ¿qué es lo que siente usted? Desde el corazón de aviadora, ¿qué es lo que siente usted cuando ve esos Hawker Hunter sobre La Moneda en 1973? Como decía recién, ver esas imágenes me causa una repugnancia enorme, porque esos aviones son adquiridos con el presupuesto nacional, están adquiridos para defender la patria del peligro extranjero, pero nunca podrían estar disponibles para bombardear el Palacio de la Moneda, el palacio donde está la autoridad máxima de la nación. Y es realmente inconcebible. Ya por eso decía antes, no es entendible para mí moralmente aceptar que un individuo haya cumplido una orden semejante. Es imposible. A propósito de aceptar órdenes y de que muchas cosas parecen incomprensibles, ¿qué le pasa a usted cuando recuerda aquellos años en que usted fue torturado por sus pares, incluso por algunos subalternos, que para las jerarquías militares es un tema sumamente importante desde el punto de vista del orgullo también? Esa fue una forma de destruir precisamente este valor moral de aquellos que se ponían al golpe. Llegar al máximo de besanía para quebrarlos. Y allí conviene que nosotros entendamos cómo se maneja un poco, así en términos muy generales, esta ideología militar. La ideología militar tiene tres componentes bien claros y precisos. Una ideología política, una corporativa y una operacional. La política es lo que le van metiendo la nación a través de horizontalmente todo lo que sucede, y lo que entra por arriba es lo que le entregan los jefes superiores, todo lo que es aspecto político. Eso fue manejado en aquella época como fue manejado como todos los civiles, a través de cierta idiotización de la opinión pública, a través de todos los manejos que ya conocemos de más de la CIA norteamericana. Ahí hubo una manipulación de la opinión pública que permitió también que eso llegara a las Fuerzas Aéreas por la parte de arriba, por decirlo, del embudo. La ideología operacional es la forma de actuar de los individuos. Y la corporativa es aquello que da muestra del espíritu de cuerpo, todo aquello que es parte de la unión de una corporación. ¿Qué es lo que se manejó aquí? Se manejó, como decía antes, la ideología política. Se trató de concientizar al máximo los altos mandos de la institución. Y recalco aquello de los altos mandos, porque para entender este fenómeno hay que pensar que las Fuerzas Armadas no son un sindicato ni son un ateneo. Allí no se delibera. Allí se cumple órdenes. Así está establecido y quien entra en la institución sabe que así es.
Entonces, para dar el golpe no había que convencer ni al cabo ni al sargento, ni al capitán, ni al teniente, ni al coronel. Había que convencer a los estados mayores. Y eso explica la salida de General Prat. El General Prat sale y es echado de forma bastante ignominiosa de las actividades de gobierno, precisamente porque fue un general que fue inmune a este manipulación extranjera y aceptada por las élites socioeconómicas de Chile. Entonces se trata de cooptar a los mandos. Y estos mandos cooptados tienen ya una idea política que se transmiten hacia abajo, hacia su subalterno. El subalterno cumple órdenes. De modo que allí está situada esta ideología política. Y la operacional, aparece entonces aquí lo más trágico de este asunto, es la forma de actuar. Cuando se combate contra un enemigo externo, hay normas de la guerra. Tratado de Ginebra, Tratado de Viena. Ciertos códigos éticos. Ciertos códigos éticos. Pero cuando se lucha contra un enemigo interno, que supone que es subversión, eso se acaba. Y ese enemigo es tratado como un enemigo infame. Es decir, contra él se puede usar todos los argumentos posibles. Se le trata como un animal. Es el esquema de Argelia, es el esquema de todos los países sudamericanos, Brasil, Argentina, etc. Toda esta gente que calificaban de enemigo interno subversivo es tratado fuera de las normas que regían la guerra. De ahí entonces que no es extraño que estos militares hayan utilizado esa forma de acción contra nosotros. Nosotros fuimos calificados de enemigos infames y con nosotros era lícito todas las normas de la represión, sin importar el grado del individuo. De allí que se tortura al general Poblete, se tortura al general Bachelet, al coronel Nominami, al coronel Vidande, etc. Todos altos oficiales torturados por ¿quiénes? Por sus compañeros de armas, generalmente menos antiguos que ellos. Don Ernesto, me llama la atención lo que usted habla sobre las altas jerarquías, sobre los altos mandos. En virtud de lo mismo, le voy a mostrar una fotografía y usted me dice cuál es la impresión que tiene hoy de este personaje. Por favor, en nuestra pantalla aparecerá. El general Lee. Era su superior directo, ¿no? Exactamente. El general Lee es una figura trágica en toda esta tragicomedia, porque el general Lee es uno de los mentores del golpe, era un antimarxista visceral y termina echado del sistema de gobierno, después termina baleado, no sabemos todavía por quién, porque eso no se ha dilucidado, y termina prácticamente inválido. El general Lee, como persona dentro de la institución, era un buen profesional, indudablemente, pero era hombre yo lo califico como un hombre de los rincones. En actividades sociales es el individuo que está siempre en un rincón. En la sombra. Exactamente, en la sombra. Era habitual en general esa actitud. Y tal vez eso es lo que lo lleva a sumarse después a esta concientización extranjera para el golpe. Don Ernesto, le quiero transparentar que esta conversación que estamos teniendo está generando mucha expectación por todos los fanáticos de nuestro programa del Mentiras Verdaderas, que se manifiestan a través de nuestras redes sociales. Y si me permite, voy a leer algunos de los comentarios de ellos. Por ejemplo, @FCO Leiva, que dice: mis respetos totales al señor Galás. Hay que ser muy valiente para estar de pie y contar todo lo que vivió. 40 años del golpe militar. @Panzer13, hay que recordarlo por siempre para que nunca más se repitan los errores del pasado, en todo sentido. Repito que estamos siempre conversando en torno a los 40 años del golpe. Una sección nueva que tenemos en nuestro programa Mentiras Verdaderas. @Rosada77, al fin alguien cuenta la verdad. Felicitaciones a don Ernesto. Y @Kitana27 dice: gran testimonio de Ernesto Galás, de lo que pasó el 11 de septiembre en Chile, que se dividió en dos y sigue igual, sin justicia. Gracias a todos los amigos que nos escriben a través de nuestras redes sociales. Yo también agradezco en los comentarios. Don Ernesto, estamos a 40 años del golpe. Agradecemos el hecho de que usted esté aquí sentado con la valentía, tal como lo decían nuestros tuiteros, narrando todo lo que usted vivió en primera persona. Correcto. Tengo otra imagen para que usted la comente desde ya con nosotros, por favor. ¿Qué opina de este personaje? Fernando Matei, protagonista en esta historia, comandante de la Academia de Guerra. Bueno, contra este personaje estamos dando hoy día una batalla un tanto perdida, porque para que él reconozca su complicidad en todos los hechos.
Pero ahí volvemos a lo que hablaba adelante, esta especie de prudencia un tanto casi cercana a la cobardía que ha tenido muchas autoridades del país. Este señor fue obviamente cómplice en los violaciones de derechos humanos, torturas aberrantes en la Academia de Guerra Aérea, todo el año 74. Él está señalando hoy día que no tenía acceso a la que recibió nominalmente el cargo y se ampara en eso con una falta de interés moral espantosa para decir yo no tengo nada que ver en las torturas ocurridas allí. Él es oficial de Estado Mayor, como yo. Él fue profesor de la Academia de Guerra, como yo. Sin embargo, él sabe muy bien, cosas que le ha negado por televisión con un desparpajo extraordinario. Él sabe que el individuo que está destinado, que está de jefe de una repartición, es el dueño del recinto. Él sabe que si a ese recinto le llega un servicio de inteligencia, él no tiene nada que ver con el servicio de inteligencia. ¿Es imposible que él no supiera que había tortura? Allí quiero llegar. El dueño de ese recinto sabe que llega allí un grupo de inteligencia, sabe que llega allí un fiscal militar. Él no tiene responsabilidad militar sobre unos ni otros, pero sí él está allí. Él sabe, es el dueño de casa, él sabe que allí se está torturando, porque él como dueño de la Academia de Guerra Aérea sabe que en los subterráneos hay prisioneros y sabe que hay una dependencia que es la capilla donde hay instrumentos de tortura, un dinamo para colocar corriente eléctrica. Eso lo sabe él. Y como lo sabe y se produce, es cómplice. Eso está tan así de simple que no tiene donde uno imaginar otra solución que no sé lo que mira el juez Carroza. Pareciera que la justicia chilena tiene una perspectiva o un criterio muy distante al de una cantidad enorme de población, porque cuando nosotros vemos delito, la justicia no ve delito. La prueba más categórica es el reciente fallo de Pinochet. No hay delito en haberse robado 21 millones de dólares. Caso Riggs. Don Ernesto, usted siempre habla de Fernando Matei como cómplice de estos delitos, de estas violaciones a los derechos humanos. Claro. ¿Podría usted decir o catalogar que él también participó activamente de tortura? No. Puedo decir con cierto rasgo de veracidad que no puedo decir que torturó personalmente. Y aún hasta me atrevería a decir que no ordenó torturar. Todo eso no lo exime de su complicidad. Si cuando uno ve un delito y lo oculta, o ve un delito y mira para el techo, es cómplice. Aunque uno no quiera, es cómplice. Ese es el delito que no quiere reconocer. Ahora bien, él señala de que le dieron el mando a la Academia de Guerra Aérea para que cumpliera un requisito para su ascenso general. En aquel tiempo era coronel. Para que cumpliera un requisito para su ascenso general. O sea, era un comandante nominal. Ya el ascenso a general ya sería un ascenso doloso, porque cumplió un requisito en forma, como se dice vulgarmente, trucha. Yeah. No lo cumplió, simplemente fue en el papel. Y quien le facilitó eso fue el general Lee. El general Lee es quien le facilita la posibilidad de que engañe a la reglamentación y cumpla un requisito sin cumplirlo, y asciende general. Más aún, él dice que no tenía el mando exacto de la Academia de Guerra Aérea, pero sí que estaba en la dirección de operaciones. Y de la dirección de operaciones de la Fuerza Aérea depende el servicio de inteligencia. En consecuencia, él sabía lo que hacía el servicio de inteligencia. De manera que tampoco puede negar su complicidad. Por ambos lados. Primero porque era jefe de quienes torturaban. Y luego porque él estaba presente, o escuchaba por lo menos a través de su oficina, lo que estaba sucediendo. Él sabía que se torturaba, lo ocultó, es cómplice. ¿Por qué lo ocultó, don Ernesto? Tal vez sea esa falta de una conciencia moral bien establecida. Tal vez no está muy amoblada de valores. Porque ya que usted me pregunta sobre el personaje, puedo decir que este personaje es el mismo personaje que en el año 78. Fernando Matei. Fernando Matei. Cuando Lee cuestiona a Pinochet, y Pinochet contuvo un andamiaje espectacular de fuerza, lo echa a la Fuerza Aérea, y todos los generales de la Fuerza Aérea hacen causa común con Lee,
El único que no hace causa común con Lee es Matei. Matei traiciona a todos sus compañeros para hacerse del mando de la Fuerza Aérea. Fue él y otros generales que estaban en Norteamérica los únicos que no renunciaron. Eso va demostrando la calidad moral del individuo. Don Ernesto, surgen de inmediato... Cuando se produce el sí y el no, el triunfo del no, todos han señalado de que el primero en reconocer el triunfo del no es Matei y adjudican a que de repente tuvo una crisis democrática. Y la verdad, conociéndolo, es que Matei se puso de inmediato al lado de los vencedores. Esa es la expresión, es lo que yo entiendo de la personalidad compleja y ambigua de Matei. Tengo muchas más preguntas. De cada una de sus palabras se desprenden cientos de preguntas que me gustaría ir aclarando y agradeciendo también su presencia desde ya. Twitter tiene muchas preguntas para usted, don Ernesto. Muy bien. Sin embargo, permítame un segundo, vuelvo enseguida a conversar con usted. Estamos teniendo una conversación muy grata con don Ernesto Galaz, ex comandante de la Facha, una conversación reveladora, por decirlo menos. No me canso de agradecer el hecho de que esté sentado en nuestro estudio entregando su testimonio, don Ernesto. Lo agradecen también nuestros tuiteros por las redes sociales. Ya voy a leer algunos comentarios de ustedes, chiquillos. Sé que están ahí expectantes, tanto como yo, en la casa. Estábamos hablando sobre lo que ha significado este golpe militar para usted, como militar principalmente, y también como persona, desde el fuero más íntimo. Correcto. Estábamos hablando de Fernando Matei. Usted mencionó a su hija, a Evelyn Matei, hoy candidata a la presidencia de la República. El año pasado estuvo acá en nuestro programa, en Mentiras Verdaderas. Ha defendido a su padre, por cierto, y queremos escuchar algunas de sus declaraciones para que usted nos dé su impresión. Mi papá podría haber seguido 8 años más o no sé cuánto, de acuerdo a la Constitución, como comandante en jefe. Él siempre dijo, no, me voy. El presidente Elwin le pidió que siguiera. Y él entonces nos dijo a nosotros, yo voy a seguir hasta que se cierre el tema. Salió el informe Rettig, él dijo que esto nunca debiera haber sucedido, que él lo sentía en nombre de la Fuerza Aérea, y se fue. Y yo estoy súper orgullosa, porque creo que esa es la actitud varonil, la actitud de la persona que realmente tiene un puesto de responsabilidad, da la cara por los demás, aunque él no haya estado involucrado personalmente, aunque él haya conseguido, él igual era la cabeza de una institución que sí estuvo involucrada. Entonces, él dice, lo siento, y yo creo que mi padre colaboró con todo lo que él sabía, que era re poco. Don Ernesto, en esas declaraciones Evelyn Matei dice precisamente lo que usted argumentaba en la respuesta anterior. Él era cabeza de una institución y dice fue una actitud de hombría, de valentía, el hecho de responder por esta institución. El general, por lo que dice esta niña, da la cara muy tarde. Puede haber dado la cara cuando él era comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Puede haber dado la cara cuando él era miembro de la Junta Militar. Tiene valor, pero muy limitado el arrepentirse hoy día, el sentirlo hoy. Yo escucho a Matei hablando de que está arrepentido, avergonzado de haber sido parte de la visión de derechos humanos mientras él fue comandante en jefe y miembro de la Junta. Está avergonzado de lo que sucedió en la Academia de Guerra Aérea. Está avergonzado de no haber defendido al general Bachelet. Bueno, pero son todas vergüenzas y situaciones de hoy. Es muy tardío. Esa entereza moral que él cree que tiene hoy día debió haberla tenido en aquel tiempo. Movió un dedo para defender a su amigo general Bachelet, con que él te señala que son amigos, cuando estaba preso, cuando fue torturado. Movió un dedo cuando estaba de comandante en jefe y miembro de la Junta de Gobierno, cuando se mata a Tucumán Jiménez, cuando se mata a Natino, a Parada, a Guerrero. Él era comandante en jefe de la Fuerza Aérea y miembro de la Junta. En ese momento sintió algún arrepentimiento. Ese era el momento de tener esa moral para oponerse a semejantes conductas de la dictadura. Todo aquello él no lo valora. Por eso se señala antes que su conciencia moral tiene un amoblamiento muy pequeño. Él no logra entender eso. Él no se siente culpable ni cómplice de lo que pasó cuando él era comandante en jefe y miembro de la Junta. Él no cree que es responsable de lo que pasó en la Academia de Guerra Aérea cuando él era director de la Academia de Guerra Aérea. Él no logra comprender aquello. Y él se escuda en algo bastante poco ético. Él aprovecha la infinita bondad
de Michelle y de Ángela Heredia para manifestarse amigo de la familia, para decir que era muy amigo de Fernando, de Alberto, para señalar de que Michelle, cuando lo ve, le dice tío Fernando. Ese es un aprovechamiento ilícito de una actitud generosa de la familia de Bachelet. Eso, y la prensa, de derecha por supuesto, toda la cadena que apoya la candidatura de Evelyn Matei, se encarga de poner esa figura. ¿Cuántas veces usted no ha visto la figura de Michelle y de Evelyn puesta juntas en una portada? Señalando dos hijas de generales. Y aquí no hay dos hijas de generales. Aquí hay un general torturador en su cargo máximo en la nación y torturador en su cargo como director de la Academia Guerrera. Y una hija de general que fue torturada y prisionera. Si la gente no recuerda, Michelle estuvo prisionera en Tres Álamos y en Villa Grimaldi, junto con Ángela Heredia, por días y días, y sujetos a tortura. Bueno, ¿dónde podría haber amistad en esa dicotomía tan trágica, tan espantosa? De modo entonces que, repito, el uso que hace la familia Matei de esta bondadosa actitud de Ángela y de Michelle es una actitud inmoral. Es ilícito que él aproveche aquello. Y por otra parte, cuando hablamos de estas dos mujeres, yo quiero recoger aquello de que algún periodista dijo: aquí no hay una lucha entre dos mujeres, aquí hay una lucha de dos sistemas. El uno, la Evelyn, quiere la continuidad de este sistema neoliberal represivo, que acepta la Constitución que dejó Pinochet, que no quiere modificar la AFP, que no quiere modificar el plan laboral, que no quiere modificar la CISAPRE, en fin, todo aquello que es la continuidad de esta forma un tanto de explotación y tal vez prolongación del régimen militar en su aspecto económico, y otra mujer que está precisamente por cambiar todo esto, por darse una nueva constitución, ya sea con una constituyente o cualquier otra forma, por modificar la AFP para que tengan una jubilación digna los viejos, por modificar el plan laboral. Ahora, cuando hablo de la AFP, es bueno que la opinión pública entienda una cosa muy, muy clara. No solo es que los jubilados tengan pensiones insignificantes, sino que es el enorme fondo monetario que esta AFP tienen. Y esos fondos son designados y utilizados por los mismos individuos que manejan la AFP para asignárselas a sus empresas relacionadas. Es decir, con la plata de los trabajadores se está enriqueciendo una élite que quedó vigente desde el golpe militar y que en 20 años de concentración no se pudo destruir. Don Ernesto, ya que la nombró, ¿cuál es su visión sobre Ángela Heredia, madre de Michelle Bachelet? ¿Y por qué cree usted que ella de alguna manera deslinda el hecho o deslinda responsabilidades a Fernando Matei en este último juicio? Bueno, la verdad que Ángela en una oportunidad señaló aquello y que ha sido explotado ampliamente por Evelyn Matei, mandándole flores a la casa y qué sé yo. Y la verdad que ella señaló en una oportunidad que ella entendía que no tenía responsabilidad porque se supone que Matei no estaba en Chile cuando se produce la muerte de Alberto Bachelet. No es suficiente prueba. Bueno, eso es todo lo que ella hace. Y lo hace por su bondad, por su actitud generosa. ¿Será bondad o usted cree o se permite la licencia de pensar que hay algún tipo de presión para que no hablen ni tanto Ángela como Michelle? No me imagino qué presión puede haber. Tal vez la referencia está a los poderes fácticos que estarían metiéndose de alguna manera en la postulación de Michelle Bachelet, pero no lo creo. La figura de Michelle está tan clara, tan nítida dentro del espectro político chileno que creo que estaría inmune a cualquier tipo de presiones de los poderes fácticos. De verdad que por ahí no veo. Yo veo simplemente ahí una generosidad de la familia Bachelet aprovechada dolosamente por la familia Matei. ¿Usted conoce personalmente a Ángela Heredia? Sí, claro, somos muy amigos. O sea, ella sabe perfectamente que tanto usted como su marido fueron torturados juntos. Naturalmente, yo estaba en la celda con
Con Alberto. Con Alberto. Y esto que le señalo a usted hoy día, se lo he dicho a ella misma también, porque he participado en varios lanzamientos de libros sobre esta materia, y a los cuales asiste también Ángela. Y ahí le señalaba este detalle de que no parece muy sano que ella esté defendiendo públicamente a Matei, porque hay algo que repugna un poco. Se puede ser amigo de un individuo que, siendo comandante en jefe y miembro de la Junta, permitió todo lo que se daba antes. Se puede ser amigo de un individuo que, siendo director de la Academia de Guerra Aérea, ignorara que su amigo Alberto estaba siendo torturado y que estaba preso y que no hizo nada por eso, y que hoy día se arrepiente. Es muy tarde para arrepentirse. Es fácil. Tal vez en el cristianismo se puede dar mucho eso, aquello de que yo peco y me confieso y quedo libre de pecado, pero eso no me libra de mi conciencia moral. Entonces, tal vez allí hay algo que tendríamos que conversar mucho más para los fines de que no es seguir dándole instrumentos para que la derecha, con Matei como cabeza hoy día, esté profitando de un hecho ilícitamente. Seguimos conversando sobre episodios difíciles. Sobre episodios difíciles no solamente para usted, sino también para Chile, independiente Correcto. del lado en el que se esté. Estamos en esta nueva sección, 40 años del golpe militar, se cumple en este 2013, y don Ernesto se transforma en nuestro primer invitado de esta sección. Antes de irnos a la pausa comercial, estábamos hablando del que creo yo debe haber sido uno de los episodios más difíciles de su vida, sin duda alguna. Es el episodio de torturas. Usted estaba junto a Alberto Bachelet y me gustaría que me explicara cómo se dio eso, qué es lo que se sentía, cuáles eran los olores, cuál era la atmósfera de lo que ustedes estaban viviendo. Durante aquella época habíamos sido todos los prisioneros de la Fuerza Aérea de Chile, oficiales, suboficiales y empleados civiles, desde una prisión que teníamos en el bosque hacia la cárcel pública. De modo que en el mes de diciembre todos aquellos prisioneros estaban en la cárcel pública. Bachelet, a raíz de su problema de salud, había sido llevado a prisión domiciliaria. Pero poco antes de Año Nuevo, en diciembre, es tomado de nuevo y llevado a la cárcel pública. Y una tarde encontramos allí que meten en nuestra celda al general Bachelet. Desde ahí entonces empezó a compartir con todos nosotros todas las vicisitudes del presidio. ¿Usted lo conocía antes, sin embargo? Sí, ¿no? claro, lo conocía como un superior, porque era mucho más antiguo que yo. Y en más de una oportunidad nos topábamos en las unidades. Éramos diferentes ramas en la Fuerza Armada. Yo era de defensa aérea, él era de administración, de modo que no teníamos, digamos, un contacto permanente. Pero en más de una oportunidad me topé con él en actividades y ahí lo pude aquilatar como un personaje dentro de la institución. Un hombre extrovertido, alegre, culto, con una mirada más allá que la institución, porque desgraciadamente, como hablaba antes sobre la ideología corporativa, la gente trata de no salir de ese yeto que son las Fuerzas Armadas. En cambio, hay mucha otra gente que sale de ese yeto y comprende qué es lo que es el resto del mundo, como que se integra a la sociedad civil. Bueno, Bachelet tenía esa condición. Tal vez puede ser por su condición de masón, que le permitía también salir a otros rubros, más allá que lo estrecho de la institución. De modo que la llegada de él fue una especie de aire fresco dentro de nuestra celda que compartíamos 12 personas en 2 suites. Digo 2 suites porque había una celda más pequeña al fondo y otra un poco más grande delante, con una sola entrada. Ahí habíamos 12 personas y llegamos a ver 14. Hacinados en camarotes para que cupieran durante la noche. Antes de entrar de lleno a lo que pasó en esas 2 suites, como usted menciona, don Ernesto, ¿qué es lo que significa ser masón dentro de las Fuerzas Armadas? ¿Hasta qué punto se transforma en un aspecto positivo o que también puede ser una traba dentro de los pares? Porque usted también es masón. Sí, claro. No tiene ninguna significación, por lo menos. En la Fuerza Aérea nunca hubo ninguna objeción a un individuo que perteneciera a la masonería. De los que se sabe, porque la masonería tiene una particularidad que si uno quiere lo dice y si no, simplemente nadie lo sabe. Claro. De manera que es un asunto bien personal.
pero la Fuerza Aérea nunca ha puesto dificultades porque no hay nada que se contraponga. Perfecto. Entre ser masón y ser miembro de una institución, ya sea Fuerza Aérea, colegio profesional, periodista, lo que fuera. Porque la masonería es una institución de enseñanza espiritual, de trabajo intelectual, de modo que en el fondo ayuda más que puede perjudicar. Y decían ante esto porque la masonería tiene mucha actividad hacia afuera de los templos. No se trata de perfeccionarse uno mismo, sino se trata de perfeccionarse uno para cooperar con el resto de la sociedad. Entonces eso permite que la gente que de esta orden tenga ese contacto hacia afuera. Y eso es una ventaja. ¿Cómo era Alberto Bachelet desde el plano personal? Y también se lo pregunto desde el punto de vista militar, él como jefe. Bueno, lo que se hablaba, esa actitud, digamos, cordial. Él, como digo, era un oficial de administración, no tenía mando de tropa, de manera que solamente podemos pensar en lo que él tenía como su subalterno dentro de las actividades administrativas de las unidades. Pero dentro de ese él estaba mucho más allá y tenía una actividad enorme con respecto a las unidades, ayudando a que la gente se cultivara, se preparara, haciendo conferencias, etc. No, era un excelente jefe. Usted tuvo la oportunidad de conversar con él, me imagino, en un plano íntimo, en un plano privado. ¿Sabe usted qué es lo que sentía él con el hecho de ser torturado por su subalterno en aquella celda? Bueno, la verdad es que aquello es un sentir no solo de general Bachelet, sino que de todos los prisioneros. Recuerde que allí estaba preso el general Poblete, el coronel Miranda, el coronel Ominami, padre del senador. Yo estaba allí, el capitán Carbacho. Todo aquello éramos gente de la masonería que estaban allí y que sentíamos esta situación tan compleja de que éramos torturados y vejados por nuestros compañeros de armas y despreciados por nuestros hermanos de logia. Porque hay que decirlo con toda franqueza, las logias masónicas fueron obsecuentes en aquel tiempo con el gobierno militar. Y a todos aquellos hermanos los echaron por falta de pago y asistencia. Reparen lo estúpido del asunto. Buscando triquiñuelas para poder sacarlos de la masonería. Ya ese era un dolor. Y el otro, que compañeros de armas hubieran vejado, torturado y finalmente encarcelado. Era un asunto, digamos, realmente descorazonador. Y cuando hablamos de amistad como la que hoy día trata de hacer públicamente cierta opinión pública, el general Matei y su hija, puedo decir que es muy difícil, es muy torpe además pretender que la amistad antes del golpe se mantiene después del golpe. Le puedo decir categóricamente que el fiscal que presentó las pruebas y me condenó a muerte era compañero de curso mío. El presidente del Consejo de Guerra, que termina dando el dictamen, también es compañero de curso mío. Éramos amigos. De hecho, ¿me permite leer una declaración suya? Sí. Dice, en la Academia de Guerra Aérea me torturó el general Orlando Gutiérrez, Bravo, quien actuaba como fiscal en el proceso Bachelet y había sido mi compañero de curso. Correcto. De repente es algo incomprensible y patético. Son palabras textuales de usted. Correcto. Esa es la realidad. Un compañero de curso. Y eso pasó en todos los niveles. En todos los niveles. El amigo, se acabó el amigo. Fue tal la forma de idiotizar, como dije al comienzo, o de tergiversar la opinión pública, que hasta en la familia se producía la delación. Entonces fue una sociedad despedazada, una sociedad hecha trizas mediante la campaña sistemática de los órganos de prensa, radio, televisión, prensa escrita. Todo aquello fue un andamiaje que hoy día lo comprendemos. La gente muy joven no recuerda el famoso Plan Z. El Plan Z fue el instrumento que utilizó la dictadura para darle forma al enemigo interno. Todos nosotros éramos parte del Plan Z que nunca logró probarse y que obviamente nunca existió y que es muy probable que lo haya inventado y hecho circular el almirante Carvajal, que fue ministro de Defensa y otros cargos más y terminó pegándose un tiro. Bueno, ese Plan Z fue el elemento fundamental para condenar, para vejar y torturar a los miembros de la institución armada y a todos los civiles. Hay una cantidad enorme de procesos de justicia militar que se basan en el Plan Z. Entonces, todo aquello es una especie de locura kafkiana en la época.
en que fueron todos alienados. Yo no culpo tanto a la Fuerza Aérea como culpo al Poder Judicial, como culpo a los colegios profesionales, como culpo a la burocracia administrativa, como culpo a todas las instituciones que existían. Tal vez la que se salva de esto es la Iglesia Católica. Y se salva porque la Iglesia Católica fue consecuente con sus principios. La Iglesia Católica no está defendiendo a un sistema, estaba defendiendo a un perseguido. Dentro de su doctrina debe defender a los perseguidos. Y es lo que hizo el cardenal Silva Enríquez. Entonces que él cumplió su misión, cosa que no hicieron otras instituciones espirituales. Ese es el esquema de la época. Y eso es lo que vivíamos nosotros en la cárcel. Y eso conversábamos en la cárcel con el general Bachelet, con el general Poblete, con Carlos Lazo, que fue presidente del Banco del Estado, con Erik Senaque, que fue senador de la República, con el coronel Miranda, que también era de nuestra logia. En fin, había todo un círculo de conversación que todas estas cosas las devanábamos y veíamos lo incomprensible, lo irracional que significaba todo aquello, porque fue eso un asunto irracional, desde todo punto de vista. Don Ernesto, con el correr de los años, ya han pasado 40, ¿cómo se explica usted esta metamorfosis de un personaje que pudo haber sido compañero suyo, compañero de curso, que pudo haber sido incluso su subalterno, su mismo jefe directo, que se transforme de una persona educada, por momentos afable, en una bestia torturadora? ¿Cuándo se produce ese cambio y por qué? No es fácil entenderlo si lo miramos en forma muy lineal, pero si nos metemos en todo este embrollo de la política internacional, vamos a comprenderlo. Recuerde usted que el gobierno de Allende fue una piedra en el zapato para el gobierno norteamericano. Recuerde que Kissinger y Nixon pusieron una cantidad enorme de dólares a disposición de esos sectores de la opinión pública chilena para los fines de evitar que asumiera Salvador Allende. Y se produce el asesinato del general Schneider como un mecanismo para evitar el nombramiento del Congreso Nacional de Allende como Presidente de la República. Allí ya está funcionando esta maraña que termina siendo una forma de transformar la opinión pública nacional. Hay todo un trabajo de inteligencia, que si usted mira un poco la historia actual y mira todo lo que pasó en el Medio Oriente hoy día, ¿quién puede creer que son los individuos del Medio Oriente los que de repente se alzan contra sus autoridades? ¿No está ahí la mano de la CIA para hacerse de los gobiernos que tienen las riquezas que ellos necesitan? Ese esquema hay que tener muy claro. Si uno lee todos los documentos desclasificados de la CIA, tiene un panorama clarísimo de cómo su mano está metida en todos los acontecimientos. Está metida hoy en Nicaragua, está hoy metida en Venezuela, está hoy metida en Brasil. Entonces uno sospecha que todos estos movimientos que aparecen no son espontáneos, son manipulados. Los que están actuando de buena fe, pero quien les inocula el virus no son ellos, son elementos exógenos que los empujan a actuar de esa manera. Eso uno lo entiende con el tiempo y lo comprueba después empíricamente cuando ve lo que sucede en el mundo. Bueno, eso es lo que pasó en aquella época. El pueblo chileno fue idiotizado de esa manera. Si usted leyera las crónicas de sus colegas en la época aquella, sentiría vergüenza. Porque todos son improperios e insultos contra aquellos llamados enemigos internos. El plan Z se lo comieron completo. Hay un señor Valtierra que hace un panegírico de la represión en una revista, creo que Ercilla, que dirigía Emilio Filippi. Bueno, después toda aquella gente nunca más se supo. Pero en aquel tiempo son los individuos que se encargaron de indicar a la opinión pública que esos que estaban allí eran traidores de la patria, que esos que estaban siendo juzgados eran enemigos internos. ¿Y por qué el enemigo interno? Porque bien sabemos que las Fuerzas Armadas son creadas para la guerra. El que se mete en las Fuerzas Armadas sabe que no vamos a tener nunca guerra, pero ese es lo teórico. Están para la guerra. Y para que haya guerra tiene que haber un enemigo. Y el enemigo generalmente son los que están al otro lado de la frontera. Pero para usar esas Fuerzas Armadas contra enemigos, con individuos del país, tiene que dar la calidad de enemigo. Y la doctrina de seguridad nacional lo que hace es eso. Crea
la figura del enemigo interno. Entonces, fulano, sultano, perengano, que eran miembros del Partido Socialista, Comunista, MIR, eran individuos que estaban contra la patria, era el enemigo interno. Y de entonces que mueven las Fuerzas Armadas para que actúe en contra de aquel enemigo interno. Y como no es un enemigo extraterritorial, sino que es enemigo interno, se produce lo que decíamos antes. Se está luchando contra un enemigo infame. Y se le trata como quiera se trata, como un perro. Don Ernesto, discúlpeme la pregunta que le voy a hacer a continuación, pero considero que es de relevancia, sobre todo para las generaciones nuevas que están viendo el Mentiras Verdaderas. Yo sé que es una pregunta dolorosa para usted, pero creo que es importante en este tipo de conversaciones poner sobre la mesa el horror que se vivió en esta época, para no volverlo a repetir fundamentalmente. Y por eso creo que es importante que lo escuchen las generaciones nuevas. ¿Cómo eran las torturas? ¿Qué les hacían a ustedes, a los prisioneros? Sí, usted toca un punto muy sensible, que uno no quisiera nunca recordar. Pero para los fines de que sirva de algo, como usted bien dice, la generación futura, puedo decir que la gente que hizo la represión usó las besanías más enormes contra sus enemigos internos, entre comillas. Señalo tipos de tortura. Usar el submarino, que se suele meter en la cabeza en el agua hasta que el tipo se está ahogando, y sacarlo. Colgarlo de unas varas, el pau ara creo que se llama en términos brasileros, que se lo cuelga un tipo con las manos y los pies en una sola vara, que es un tormento espantoso. La estupidez de clavarle agujas en los dedos, el levantarlo con cordeles entre las piernas para dañar los testículos, corriente eléctrica aplicada indiscriminadamente en todas partes del cuerpo, en la lengua, en las orejas, en el estómago, en los testículos, en el pene, en el ano. Esas son las torturas. Y eso era un sujeto, el 90% de la gente que fue detenida y el 99% de las declaraciones que están en el proceso de guerra se obtenía bajo esa fórmula. ¿Por qué? Porque el tipo que hace un sumario en esa época buscaba las mil maneras de que el interrogado declarara lo que él quería que declarara. Y para eso usaba la tortura. Y cuando te están colocando corriente en los testículos o en el pene, cualquiera afirma lo que le pase. No es cuestión ahí ni de valentía ni nada, sino que es un hecho orgánico, fisiológico. Con el propósito de terminar de que te estén asesinando, ya aquí quieren que firmes. Hubo compañeros que firmaban hojas en blanco para salir de la tortura. Bueno, ese es el expediente que permite estructurar un sumario, que es el sumario que se caratula contra Bachelet y otros. Ese expediente, la tortura. Y cuando eso se detecta, con el correr del tiempo, ahora cuando llegamos del exilio, empezamos a mover aquello y señalar que ese sumario es absolutamente ilegal, que las penas allí indicadas son penas falsas, que no hubo tal delito, en consecuencia no puede haber tales penas. Y pedimos a la Corte Suprema, a través de escritos bien fundamentados, que se revisara el proceso y se anulara las penas. La Corte Suprema contestó esta extraordinaria respuesta. Dijo, no podemos porque aquello ocurrió en tiempo de guerra y la Constitución nos impide meternos en lo que sucedió en tiempo de guerra. Vale decir, no teníamos una chance. Tenía que haber de nuevo una guerra o llegar a la torpeza ya de caricatura, tener la guerra por un par de horas para que la Corte pudiera meterse y después terminó la guerra. En consecuencia, la Corte Suprema escamoteó el asunto. En vista de tal, nosotros, los miembros del proceso, acudimos a la Junta Interamericana de Derechos Humanos y allá elevamos el reclamo por denegación de justicia en el país. Fue acogida la demanda y hoy día está en la Corte Interamericana de Justicia para que resuelva qué pasa con el país por haber denegado justicia a este grupo de individuos. Y estamos esperando nosotros el resultado de aquella disposición. Más aún, con el correr del tiempo, en el año 2005, el presidente Lagos modifica la Constitución
Todos recordamos aquella Constitución modificada en que termina siendo la firma de Lagos la firma de la Constitución. En esa Constitución se le otorga a la Corte Suprema la posibilidad de intervenir realmente en hechos acontecidos en tiempo de guerra. En vista de eso, un grupo de compañeros presentó a la Corte Suprema una nueva requisitoria pidiendo que se revise el proceso de mérito a todos los nuevos antecedentes. Los nuevos antecedentes eran todos los juicios que había contra los torturadores, eran todos los documentos desclasificados de la CIA, en fin, había varios antecedentes que estaban indicando que había antecedentes para reabrir el proceso y que la Corte ya no podía decir que no podía porque ya estaba establecido que aún en tiempos de guerra podía actuar. Sin embargo, también rechazó la revisión. Ya hasta hoy día no quieren revisar el proceso. Aquello es una lucha permanente. Nosotros tenemos que hacerlo porque yo sé que todo el mundo conoce nuestra actitud, sabe que no somos traidores de la patria y al contrario, que fuimos individuos que se opuso a una época difícil en el país. De momento decir que ese no es el problema. Lo que nosotros queremos es que jurídicamente se determine que no somos responsables, que jurídicamente se determine que no hemos cometido delitos. Esa es nuestra batalla y eso vamos a seguir. Es impresionante que todavía Chile no reaccione, que muchas causas judiciales queden en nada, como usted bien decía, y qué difícil también es poder continuar la conversación porque yo le decía que importante es este relato para las generaciones nuevas. Yo formo parte de esas generaciones nuevas y hemos podido leer libros respecto a tortura o respecto a antecedentes que poco a poco han salido a la luz, pero es distinto cuando uno lo escucha en primera persona. Me afecté de verdad, me cuesta seguir la conversación porque considero que es un dolor de un país que lamentablemente no ha sanado. Es una herida que todavía está ahí. Yo no me canso de agradecer su testimonio, don Ernesto. Creo que es de una valentía tremenda lo que usted ha tenido que enfrentar y considero sumamente injusto el corolario de todo esto, que el rótulo sea un traidor a la patria. Claro. Me parece, por decirlo menos, anecdótico, caricaturesco. Tenemos que seguir conversando en esto. Tengo muchas cosas que preguntar. Falta programa. A veces sería bueno que este programa durara 4 horas para poder conversar con usted. Yo siento que, o más bien, más que siento, tengo la certeza de que usted es parte de la historia de Chile y no sabe el orgullo que siento de poder estar entrevistándolo en este momento. Programas como este sirven, por eso es importante esta conversación. Por eso creemos necesario poner todos los antecedentes sobre la mesa. El espíritu del Mentiras Verdaderas siempre ha sido poder conversar las cosas a poto pelado, como se dice coloquialmente. Posteriormente es la gente quien juzga en su casa. Correcto. Pero yo insisto en la idea de que independiente del sector que cada uno tenga, hay hechos que no se pueden desconocer y hay hechos que tienen que seguir doliendo hasta que se sanen. Exacto. Sí, tal vez hay finalmente agregar eso de que usted bien dice, depende del sector en que se esté, porque en el fondo, si Chile ayer, el año 73, estaba dividido en 2 porciones, 2 Chiles distintos, uno que se sintió agredido y otro que estaba beneficiando a la mayor parte de la población, hoy día existe la misma división en Chile, hay 2 Chiles hoy día. Y cada uno tiene su verdad. El Chile que quiere mantener los privilegios de ser usufructuador de todos los dineros que la gente deposita en la AFP. El Chile quiere seguir dejando los sindicatos minimizados para tener ventaja a todos los empresarios. El Chile que quiere tener la salud comercializada. El Chile que quiere tener una educación de élite para ciertos sectores. Ese Chile existe. Y existe este otro Chile, el que hoy día comanda la presidenta Bachelet, digo presidenta porque tengo duda que va a ser elegida, que de repente el otro Chile, Chile que quiere hacer todos esos cambios, que quiere volver a ser un Chile justo, un Chile que la gente quiera, una patria, digamos, que realmente no digamos que es digna, sino que la sintamos digna. Eso es lo que pretende esta fracción de política actualmente. Bueno, Ernesto, me permite unos segundos sí. de esta conversación, pronto sigo. En 1974, usted es casi fusilado. Correcto. ¿Qué pasó en ese episodio? En el 74 se produce
el final del proceso. Y somos llevados a la Academia de Guerra Aérea, como señalaba hace poco, en el hall, en el auditorio principal, y allí se dicta la sentencia de todos los condenados. Y en ese momento estamos en la cárcel todavía. Y ahí conviene hacer un paréntesis para señalar algo que entiende el problema de la muerte de Bachelet. Cuando estamos en la cárcel, aún está el proceso llevándose a cabo, el año 74, cuando Matei es director de la Academia de Guerra Aérea. Y diariamente llegaba un vehículo a la cárcel pública para llevar 1 o 2 individuos de los presos para ser nuevamente interrogados en la Academia de Guerra Aérea. Yo fui sacado más de una vez de la cárcel pública para ser llevado de nuevo a la Academia de Guerra Aérea y torturado para que especificara o aclarara alguna cosa que los investigadores creían que no estaban claras. Y así como yo, mucha gente fue sacada de allí. Y es lo que le pasa a Bachelet. Un día X, ese vehículo que llega se lleva a Bachelet. El día 10, parece, de marzo de ese año. Se lo lleva a la academia y allí se produce la tortura. Entonces, ¿qué quiero señalar con esto? Que durante el año 64 pasó mucha gente por la Academia de Guerra Aérea que fue torturada. No solo Bachelet, mucha gente. Y la prensa y la gente interesada hace como que únicamente Bachelet es el que estaba torturado en la Academia de Guerra Aérea. No, son centenares. Y dentro de ellos puedo señalarle yo a José Toá. José Toá pasó por la academia, el comandante Otaiza lo torturó. Claudio Almeida pasó por la Academia de Guerra Aérea. ¿La academia estaba dirigida por, en ese momento? Por Matei, Fernando Matei, el director de la academia. Él no torturaba, pero escuchaba, sabía. Si hay en mi casa cualquier situación, yo la conozco. Ese es su problema de complicidad. Fue torturado en aquella época el actual diputado Tellé. Se le puede preguntar, él sabe lo que pasó allí. Y durante esa época se produce también el ampliado para hacer el Consejo de Guerra en esa sala, que obviamente está bajo la tuición de Fernando Matei. Y ahí se dan todas las penas que estamos hablando. Y todos los 4 condenados a muerte son llevados desde la cárcel pública a la penitenciaría para que allí se aplique la pena. Y nosotros constatábamos que había gendarmes estrenándose para los fines de la ejecución. Y todos los días llegaba un sacerdote polaco a consolarnos como un forajido que va a ir a la muerte. Al segundo día lo echamos, que no fuera más a joder, fue nuestra palabra. Porque nosotros no teníamos, digamos, la sensación de ser culpables de ningún delito. Entonces necesitábamos esa conmiseración espiritual que este cura polaco quería llevarnos. Afortunadamente, durante una semana estuve en esa situación y llegó el fallo que comentábamos recién, que hizo el juez de aviación Berdichevsky. Conviene señalar aquí que Berdichevsky era un judío militante, de modo que él tenía clara la situación que se produjo en Alemania con el Holocausto. De modo que para él esta cosa desequilibraba un poco su conciencia. De modo que él conversó con su colectividad, se reunió en la colectividad judía con la Vicaría de la Solidaridad, con Helmut Fritz, que en ese tiempo era un personaje en defensa de los torturados. Y allí salió la decisión de hacer un fallo especial evitando la pena de muerte. Señalo esto porque es importante rescatar esas actitudes, para que veamos que durante aquella época no todo es tan negativo, sino que hay cosas que son realmente positivas, que refrescan un poco el espíritu, que es lo que hizo el general Berdichevsky. Y después de habernos eliminado la pena de muerte, somos de nuevo tomados y llevados a la cárcel pública y seguimos nuestra vida normal en la cárcel, cumpliendo las penas pertinentes. Las penas, en una noche del año 74, debe haber sido el mes de julio por allí, porque oscurecía muy temprano, fue el coronel Otaiza dando las penas que habíamos sido agraciados cada uno. Y nos fue llamando de a uno para colocarnos las penas. Y me llama diciendo: usted, comandante, ha sido condenado a la pena máxima por tal y cual delito.
¿Qué sintió en ese momento cuando es condenado, además bajo el rótulo de traidor a la patria? Claro, yo imagino que Oteiza pensaba que yo me iba a desmoronar, que me iba a volver loco. Lo escuché como tal cosa porque, insisto, nunca pensé en semejante estupidez. Y cuando llego a la cárcel, al patio donde están todos, que de repente estaban todos afuera, habitualmente nos cerraban la cárcel a las 6 de la tarde. Ese día que estaban dando la pena, seguimos hasta muy tarde. Y tuvimos hasta la ventaja de estar en el patio mirando las estrellas por lo menos alguna vez. Bueno, me pregunta, ¿cuál es tu pena? Yo estaba haciendo puzzle porque mi forma de matar el tiempo era hacer puzzle en la cárcel. Estaba haciendo puzzle y dije, artículo tanto, pena de muerte, punto. La de mirando como diciendo, está loco. Pero esa es la realidad, y así fueron llamando a la gente dándole su pena. Y esa noche terminamos todos ya sabiendo cuál era el delito que nos adjudicaban y la pena que teníamos. Pero tuve la suerte de estar hasta las 12 de la noche en un patio estrellado. Don Ernesto, ¿cuáles son los argumentos, cuáles son las justificaciones de una traición a la patria? El haber entregado documentos al enemigo. Eso era básicamente eso. Y el enemigo era aquel que había construido el Plan Z, aquel que quería destruir la institucionalidad chilena, aquel que estaba coludido con el comunismo internacional. ¿Lo podríamos puntualizar en el MIR? ¿En qué? ¿En el MIR? No. ¿No? No. Para ¿cómo se llama? La dictadura, todos eran enemigos. Hasta la democracia cristiana después. Recuerde que la democracia cristiana adhirió al golpe, festejó el golpe, pero al poco andar se dio cuenta de que estaba equivocada. Y fue también enemiga del régimen y como tal fue reprimida por el régimen y muchos individuos de la democracia cristiana llegaron también a las cárceles. De modo que para las cárceles no había... Color político. Color político, ellos determinaban. Es como el chiste del conejo que arranca hacia la Argentina y le dice, ¿qué te pasa, conejo, arrancando? Es que ya en Chile están matando a todos los elefantes. Bueno, pero tú eres conejo. Puta, dile eso a los trituradores. Le iban a poner trompa. Ese es el caso. Entonces, para la dictadura, todo el tipo que se oponía era agente de Moscú, era comunista. Y como tal le trataba. ¿Cómo se salvó usted del fusilamiento? Por lo que se hablaba, por la actitud de general Berdichevsky, en que terminó haciendo un dictamen particular, conmutando la pena de muerte por 30 años de presidio. O sea, ¿usted le debe la vida a Berdichevsky? Prácticamente sí. Porque yo claro, uno puede especular, es decir, si no estaba Berdichevsky, está otro oficial como juez. ¿Qué habría hecho? Pero mi percepción personal de aquella época era que no era presentable una cosa semejante. No era presentable que la Junta ajusticiara a 4 miembros de la Fuerza Armada por traición a la patria en el contexto que se estaba dando. La presión internacional ya era fuerte. Había una presión internacional tremenda en contra del régimen militar por todas las atrocidades cometidas, cuyo punto de partida es el bombardeo a La Moneda y a Tomás Moro. Ya ese solo hecho ya desprestigia a una zonada militar. Y después todos sabemos, los individuos llevados al distrito Tacna, a Peñalolén, etcétera, y asesinados en el Estadio de Chile. En fin, ya es como que el asesinato es parte del sistema de gobierno. Bueno, de ese sistema es responsable hoy día Matei, el único vivo que hizo de esa escena. Y tal vez un poco el general Estangue de Carabineros, que llegó a última hora a la Junta. Pero a mí no me cabe en la cabeza que un individuo que está en esos niveles de mando no sepa lo que pasa. Es como si hoy día nosotros quisiéramos evitar que la fuerza de gobierno sabe lo que hace la Fuerza Armada. Mucho me temo que a lo mejor hay cosas que no saben. Por ejemplo, ¿saben los programas de estudio que tienen las escuelas matrices de la Fuerza Armada? ¿Cuáles son los programas de estudio que tiene la Escuela Militar, la Escuela de Aviación, la Escuela Naval? ¿Vamos a modificar alguna vez el Código de Justicia Militar? Cuando muera Contreras, el asesino, cuando muera Karlsnoff, el asesino, ¿le van a rendir honores militares? Porque así lo determina el reglamento. ¿O vamos a ser capaces de modificar aquello? Los argentinos, cuando muere Videla, muere como un criminal. Aquí va a morir Contreras como un héroe de la patria. Jugadores militares, a lo mejor con un sepelio en la escuela militar. Bueno, de eso tiene que legislar el país, tiene que cambiar.
cambiar los juramentos, porque las Fuerzas Armadas se valen mucho de estas cosas simbólicas. El juramento de las Fuerzas Armadas, hasta el año 60 más o menos, era defender la ley, la Constitución y la autoridad de la República. Ese juramento fue cambiado en el año 60 y tanto, en el cual hace énfasis en cumplir fielmente las órdenes de mis superiores. Usted advierte que la lealtad se traslada desde la autoridad y ley de la República a los superiores. Entonces, ahí hay un dilema que tiene que resolverse. Cualquiera podría decir que es muy baladí el hecho. No es baladí dentro de la concepción mental de las Fuerzas Armadas. Tiene un significado. Tiene un significado enorme porque está jurando por algo que cree. Y si él cree que debe cumplir fielmente a los superiores, obviamente si los superiores me mandan a matar, tengo que cumplirlo. Pero si yo estoy jurando por defender la Constitución y la ley, digo, un momentito, usted me manda a matar, pero yo estoy defendiendo la Constitución y la ley, que es lo que nosotros hicimos. Y lo que yo reprocho a todos los que cometieron delitos y hoy día pretenden ser inocentes. Yo no digo que todos tuvieran el coraje moral como nosotros para ir presos y sufrir lo que sufrimos por estar consecuentes con nuestros valores, pero tenían miles de caminos para evitar ser sujetos de un delito. Lo cometieron, fueron cómplices y hoy día viven felices. En Chile hay una enorme promiscuidad político-moral. Duele el estómago viendo parlamentarios de la época juntos con individuos que fueron reprimidos. Duele pensar que hoy día se pretenda hermanar una condición de hija de general de Matei con Bachelet. Son cosas pero tremendamente, diametralmente opuestas. No hay punto de comparación de aquello. Yo sé que cada una de ellas representa un asunto político. No es bueno que estemos basando en la personalidad de ellas la lucha que se avecina. La lucha que se avecina, como decía adelante, es entre dos sistemas distintos de mirar el país, dos proyectos políticos económicos distintos. No son dos mujeres distintas, pero la prensa trata de llegar a eso, a decir que esta mujer es aquí, esta allá. Se llega a tales extremos de decir, y perdóneme la expresión tan grosera que voy a decir porque es como se verifica. Si la Matei, es decir, si una persona cualquiera, una pobladora, una profesional, dice groserías, esa es una rota de mierda. Si la Matei dice groserías, es una mujer fuerte. Eso hace la prensa. Y eso quieren venderle a la opinión pública. Yo pienso que la señora Evelyn Matei debe llegar con las carretillas doloridas a la casa, porque de que es candidata anda con una sonrisa permanente. Y eso cuesta. La sonrisa obviamente cuesta, porque estos elementos hay que mantenerlos rígidos un buen tiempo. Y eso no es el hábito de la Matei. Ella no es sonriente, ella es agresiva. Don Ernesto, Michelle Bachelet en algunas declaraciones dijo que había perdonado a sus torturadores. ¿Cómo se llega a perdonar a un torturador? Y me gustaría preguntarle si usted lo hizo también. No, yo no he perdonado a nadie, ni tampoco he olvidado a nadie. He tomado actitudes de entendimiento con mucha gente. Con la Fuerza Aérea, con las mejores relaciones. En la época del general Saravia hicimos un encuentro bastante importante en Quintero, en que todos los exfederados fueron aceptados en la Fuerza Aérea como miembros en servicio activo. Y tuvimos un hermoso encuentro en Quintero, con presencia del ministro de Defensa en la época, que era Michelle Bachelet, con la presencia del senador Ominami en ese tiempo. Fue un encuentro de camaradería en que la Fuerza Aérea nos entregó una visión completa de la estrategia de la Fuerza Aérea, de lo que hacía en bienestar social, etc. De modo que eso lo hicimos y lo reconocimos, pero no como un perdón y un olvido, sino como un reconocimiento de una actitud que estábamos asumiendo. Pero yo personalmente pienso que no se puede olvidar ni perdonar. Tal vez no soy lo suficientemente cristiano para poner una mejilla cuando me golpearon la otra. Pero no descalifico a quien quiere perdonar. ¿No? Ella es un asunto absolutamente personal. Hoy, por quienes lo torturaron, por quienes, como usted dijo hace un rato en esta conversación,
le pusieron corriente, ya sea en sus testículos, en su pene, Sí. en distintas partes de su cuerpo, aún más, considerando que eran sus compañeros, que eran sus pares. Sí. ¿Siente odio hoy? ¿Sintió odio en algún momento? Naturalmente. ¿Hoy siente odio? Naturalmente, sí. Yo no sería honesto con mi conciencia si dijera que no odio a quien me torturó. No puedo ser amigo con me torturó. Esto no significa que si yo lo encuentro en la calle lo voy a escupir y lo voy a patear. Seguramente lo ignoro. Pero en mi conciencia está un odio permanente contra aquello. Y no contra él, sino contra aquello que significa el actuar de esa manera como una actitud humana. Lo odio como un individuo que no está respetando la dignidad del ser humano. En ese contexto coloco a todos estos individuos que fueron torturadores. De modo que en eso no me pierdo. No hay perdón ni hay olvido, pero sí entendimiento. ¿Por qué no? ¿Cómo hacer? Y así entiendo, digamos, esta promiscuidad que decía recién. Claro, el país llegó a la democracia, había que darle la mano a un señor Chadwick, había que darle la mano a un señor Matei, a una señora Matei, había que darle la mano a un señor Longueira, gente que fue activa, a un señor Novoa, que fue por años subsecretario general de gobierno, que también es un cómplice que está pasando piola, por decirlo de forma vulgar, porque como subsecretario de gobierno de la época, 79 hasta el 80 y tanto, no podía ignorar lo que pasaba en el país. Él no podía ignorar que se mató a Jiménez, que se mató a Guerrero, que se mató a Latino. Todas esas cosas no podía ignorarle, que es subsecretario. Pero en esta mentalidad chilena, de una prudencia tan dilatada que tiene un límite con la cobardía, no somos capaces de hacer más. Llegamos a esos puntos de convivencia social. Entonces la pregunta es, ¿vale la pena enterrar una cantidad enorme de valores para los fines de tener un país reconciliado y feliz? ¿O el país se reconcilia precisamente haciendo notar los hechos que produjeron toda esta situación? Los hechos reales, porque si yo escucho a un cretino como el Borges Pérez de Arce, él dice que todo se produjo porque la Unión Popular torturaba, asesinaba y qué sé yo. Yo soy un testigo vivo de la historia y estaba en las Fuerzas Armadas en la época. Y puedo decir categóricamente que durante la Unidad Popular lo único que hacían desórdenes revolucionarios y agresivos eran Patria y Libertad y una serie de individuos de la derecha. Y los estudiantes que salían a la calle a molestar y hacer estaban manejados por la democracia cristiana de la época. Entonces, todo aquello, hay gente que lo quiere ignorar y transformar la historia. La historia yo la conozco porque la viví. La única delito popular fue que las calles de Santiago se llenaron de pobres. El tipo que nunca había llegado a Ahumada pudo transitar por Ahumada en esa época. Tal vez ese fue el delito de lo popular, de haber establecido la reforma agraria, de que el peón que trabajara la tierra fuera dueño de la tierra. Tal vez fue el delito de haber nacionalizado el cobre, que en vez de entregarle toda nuestra riqueza a los americanos, fuera para nosotros. Tal vez fue un delito haber pretendido nacionalizar la banca, que las enormes ventajas económicas de la banca no fueran de los individuos que estaban manejando la banca, sino que del país. Claro, todo eso fueron delitos, pero delitos contra una clase que te decía delante que son otro Chile, el Chile de los privilegios. Hoy día hay que buscar un camino que permita el Chile de los no privilegiados, un Chile que permita avanzar en otra dimensión, porque esto no tiene alternativa. No podemos seguir ignorando lo que pasó, no podemos seguir sujetos a una constitución que a ojos vistas es inmoral, es inconstitucional, es trucha, por usar la palabra que usaba adelante, porque fue hecho en un plebiscito en que no había registros electorales, simplemente. Entonces es una constitución que no representa al país, de modo que es imperativo sobre una nueva constitución. Y eso lo quieren gran parte de los candidatos presidenciales que están en la línea divisoria de la izquierda y de la derecha. El candidato de la derecha no quiere mover nada porque le interesa. ¿Cómo va a querer deshacer el binominal la derecha
cuando al final le entrega instrumentos en el Parlamento para tener cierta equiparidad con las fuerzas de izquierda o centroizquierda, no quiere. ¿Cómo va a querer modificar la AFP cuando sus negocios se desaparecen? No tienen el flujo de capital necesario para moverse porque la AFP pasaría a ser del Estado, no sé de qué instrumento. ¿Cómo va a querer modificar la ley laboral cuando hoy día los sindicatos están reducidos a la mínima expresión y no tienen ninguna capacidad negociadora con los empresarios? Entonces, todas cosas que el país está mirando hoy día y que afortunadamente, y esto es bueno reconocerlo, es un mérito de la juventud de hoy. La juventud de hoy tiene el mérito de haber sido capaz de decir cosas que nuestra generación y las posteriores no dijeron. El país, en general, después del golpe militar, y cuando hablo del país, de este país que está de la línea divisoria hacia la izquierda, centroizquierda, ese país perdió la autoestima. Se sintieron realmente incapaces y tal vez se sintieron hasta cobardes. Y esa falta de autoestima es la que camina en todos los gobiernos de la Constitución hacia adelante. Y tuvo que venir un gobierno de derecha para que empezáramos a reaccionar. Y reaccionan precisamente los jóvenes, que son los primeros que son capaces de decir estas cosas deben cambiar. Y obviamente que van a cambiar, porque el país no puede seguir viviendo en esta institucionalidad falsa que lo entregó la Junta Militar y que fue administrada posteriormente por 20 años por la Concertación. Muchos dicen, pero la Bachelet era de la Concertación y estuvo 4 años y no hizo nada. Bueno, pero hay que ver cuál es el contexto. En aquella época no había estos estudiantes diciendo hay que hacer estas cosas. En ese tiempo las mayorías parlamentarias eran bastante exiguas y precarias. De modo que hoy día lo que se quiere, y esa será una campaña fuerte, que haya una mayoría parlamentaria de tal manera que seamos capaces de modificar toda la legislación pinochetista. Hoy día la campaña es obtener la presidencia de la República con Michelle Bachelet y obtener un parlamento capaz de apoyar todas las iniciativas que tenga el Ejecutivo. Si no logramos eso, seguiremos siendo, es tal vez duro decirlo, pero seguiremos siendo un pueblo de cretinos. Porque no puede ser otra cosa. Cuando yo advierto que en La Granja o en Conchalí tiene alguna mayoría parlamentaria la derecha, es como para decir, ¿qué pasa en este mundo? ¿Qué intereses defiende la población de Conchalí? ¿Qué intereses defiende el poblador de La Granja para darle el voto a un individuo que representa la derecha económica? Bueno, eso tiene que terminar. Y eso es lo que dice la juventud hoy día. Eso termina. Don Ernesto, volviendo al plano personal y desde la sabiduría que le han entregado los años y la experiencia, quizás en 1974 su destino hubiese sido otro, la muerte. Sí, naturalmente, claro. Afortunadamente eso no sucedió. Hoy está aquí sentado en nuestro programa hablando su testimonio. ¿Cuáles son las cosas que en estos 40 años lo han dejado contento, lo han alegrado y ha dicho menos mal que no pasó lo de 1974? ¿En el ámbito privado y público? En el ámbito privado y público. Bueno, en el ámbito público, categóricamente el hecho concreto de que ya no temía que llegara un vehículo a mi casa y me sacara a una cancha de fútbol y me pusiera una escopeta en la cabeza. Eso le pasó a todo el mundo, la satisfacción de sentir que por fin se respiraba. Desde luego, el hecho concreto, por mucho que la Constitución no haya hecho lo que queríamos, por lo menos entregó la libertad necesaria para que los individuos se sintieran libres realmente. Esa es una satisfacción enorme. Y después ver que se retoma con Lau y con Michelle la alternativa posible de gobierno de centroizquierda. Ha sido notoria. Y ahí le mando mensaje al pistero que efectivamente soy de centroizquierda, ahora y siempre, para que no le extrañe. Y mis juicios son de esa naturaleza. Yo entiendo que mi compromiso es con ese sector y no con el Chile de los que tienen la riqueza, el dinero y el poder hoy día. Eso en el plano
político y público, y en el plano personal. En el plano personal tal vez lo más importante es haber conocido a mi mujer actual, el año 90-91, y haber logrado con ella una buena armonía de pareja. Tal vez sea lo más significativo que he tenido. Y por supuesto ver el desarrollo de mis hijos, que han cumplido sus metas profesionales y laborales. ¿Está contento usted con el Chile de hoy? No estoy contento. Todo lo que le he dicho es una muestra de disconformidad. No quiere decir que llego a ser una especie de nihilista del manejo político, económico y social. Usted lo preguntaba estableciendo el parangón con lo que usted vivió hace 40 años atrás. Es decir, con la tortura y la prisión. Bueno, por supuesto que sí, claro. Es distinto estar en un mundo, aunque sea muy imperfecto, a estar metido en una cárcel pública, donde no tiene sensación ni siquiera de profundidad, donde no tiene horizonte. Es obvio que en cualquier régimen que sea de libertad, aunque haya varias situaciones que hacen compleja la vida y relación, es mucho mejor que estar en una cárcel, obvio. Le quiero comentar que durante toda nuestra conversación hemos tenido una alta sintonía. Mucha gente ha estado atenta a su respuesta y a su visión de este Chile y también a su visión personal. Estoy lucubrando, puede ser, puede que no. Quizás una de las personas que están entregándonos esta alta sintonía esta noche es Fernando Matthei. Yeah. Si es así, ¿qué le gustaría decir? Bueno, no sé, tal vez decirle de forma bien directa y categórica que no sea cobarde, que reconozca su complicidad en los actos de la Junta de Gobierno y en los actos de la Academia de Guerra Aérea. No es desdoroso reconocer un hecho cuando es tan evidente. Aunque él no crea que es cómplice, analícese, Fernando, analícese y verá que realmente es cómplice. Y por último, si la justicia chilena, con sus exóticos fallos, lo exime de toda responsabilidad, la opinión pública sabe que es responsable, sabe que es cómplice. Nadie dice que es asesino, nadie dice que es torturador, pero sí es evidente que es cómplice. Y la complicidad es un delito. Don Ernesto, tomando en consideración que han pasado 40 años, rescatando sus últimas palabras, si Fernando Matthei llegase a reconocer complicidad en estos hechos, en esta violación a los derechos humanos, ¿cuánto le serviría al país? En términos morales le serviría mucho, porque ya digo, esa falta, esa ausencia de autoestima del pueblo chileno ha sido habitualmente exacerbada por los fallos judiciales, porque pareciera que la justicia se abre hacia la puerta derecha. Siempre en los fallos se colude la farmacia, no son responsables. Se roba la plata a Pinochet, no es responsable. Entonces, ¿a dónde llegamos con eso? Eso es una bofetada al pueblo chileno. Los fallos habituales de la justicia chilena se abren hacia la derecha. Y eso es una bofetada para el pueblo chileno. ¿Cuántos individuos que violaron derechos humanos no han sido exonerados por la justicia chilena? ¿Cuántos juicios no están todavía postergándose y alargándose? Y cuando llega un juicio a final y castiga a un individuo, tiene 541 días de cárcel remitidos. ¿Cuál es la sanción que recibió? La sanción moral. Bienvenida sea la sanción moral. Pero el hecho concreto es que el tipo tuvo un juicio tardío y una culpa, un castigo mínimo. Eso deteriora la autoestima del pueblo chileno. Y en eso estamos hoy día recuperándola. Y la vamos a recuperar cuando tengamos un gobierno como el que estamos avisorando, que sea capaz de romper todos estos diques que han contenido la reacción del pueblo en su conjunto, que permita que toda aquella estructura ideada por Jaime Guzmán
y establecida en la Constitución desaparezca. Y hay una discusión que dé plena derecho a muchas situaciones que hoy día se soslayan, entre ellos el reconocimiento de los pueblos mapuche como una etnia parte de la sociedad chilena. Desde eso hacia adelante, la Constitución tiene que hacerse cargo, y hacerla de nuevo, hacerla que sea la expresión real de cómo queremos movernos. Porque una Constitución es eso, es que la sociedad dice, de esta manera queremos movernos. No es el esquema del derecho romano. Así se trabaja, así se hace y punto. No, nosotros queremos movernos, queremos que la sociedad misma diga, esta es la manera que queremos conducirnos. Y conforme a eso hagamos una Constitución que son las normas por las cuales las vamos a regir. Eso espero que suceda en Chile y tal vez allí podría morirme un poco más feliz. Ernesto, tal como lo decía hace unos segundos, hemos tenido una conversación muy grata, una conversación que ha generado expectación e interés por parte de toda nuestra audiencia. Qué linda manera de comenzar esta sección a 40 años del golpe militar con su presencia. Y qué enriquecedor es para todos los que hacemos el programa, el Mentiras Verdaderas, que esta entrevista esté teniendo una buena audiencia. Se habla siempre de esta televisión basura que no entrega contenido. Qué bueno es que se premie este tipo de conversaciones cuando las estamos haciendo. Don Ernesto, quiero profundizar en la figura de Alberto Bachelet. Sí, claro. Me gustaría saber cuál cree usted, más allá de lo evidente, de lo que nosotros conocemos, de los datos empíricos, de sus problemas cardíacos, ¿cuál cree usted que es finalmente la razón de la muerte de Alberto Bachelet? Es decir, más bien las causas que llegaron a la muerte. O las causas. Claro. Creo que allí jugó mucho una especie de odio institucional contra Bachelet. Bachelet era el jefe de administración de la Fuerza Aérea, el escalafón de contabilidad. Y el presidente Allende en aquella época necesitaba a alguien para que administrara aquel sistema de abastecimientos. Y se fijó en Alberto Bachelet en razón de su capacidad profesional y en razón de que también era masón, lo que le daba cierta confianza en la tarea que le iba a entregar. Y lo pide la Fuerza Aérea y el general Lee acepta y manda a Bachelet en comisión de Bachelet al gobierno en esa función. Y esa función la desarrolla muy bien, casi diríamos excelente. Y eso fue creando una animadversión en sus compañeros. ¿Una envidia? Y envidia, y en el fondo hay algo allí que hay que entenderlo en el contexto de la época. Bachelet estaba ayudando a solucionar problemas que tenía un gobierno que para este otro sector era un gobierno enemigo. Entonces Bachelet se estaba pasando al enemigo. Al otro bando. Al otro bando, al apoyar las políticas de Allende. Y eso le fue creando una animadversión de tal naturaleza que el general Lee le pide a Bachelet que renuncie al cargo de director de contabilidad y que se dedique solamente al asunto abastecimiento que le había encomendado Allende. Y Bachelet acepta, pero Bachelet no se percata de que esa maniobra tan simple significa sacarlo del Consejo de Generales. Es decir, él ya no va a participar en la deliberación de los generales. Pierde poder de decisión. Claro, y de información, porque no sabe lo que están haciendo, lo que están pensando, lo que están fraguando. Entonces, allí hay un hecho bien histórico que conviene rescatarlo. Es una maquinación que lo saca del Consejo de Generales para poder actuar tranquilo y en su afán golpista y dejarlo en esta faena. Y entonces, como Bachelet insiste en trabajar bien en la tarea que le entrega Allende, crea este odio. Y este odio es el que lleva a los golpistas a tomarlo prisionero el primer día. Y así toman a mucha gente por esa sola cosa. Le señalo a usted para que la opinión pública también lo tenga claro. En el proceso que se caratula Bachelet y otros, da la impresión de que Bachelet comandaba un grupo de individuos que estaba en contra de esta posibilidad de restablecer, entre comillas, la democracia en Chile. Nada más falso que eso. Bachelet no tomaba parte en ninguna de estas actividades.
Y estas actividades tampoco eran de consenso, ni de consumo, ni algo orgánico. Llegó a tal punto que un abogado que defendía al capitán Carvacho, un señor Hermosilla, en la revista El Sí de la época, develó esta situación. Hizo un esquema de cómo eran diferentes grupos de personas que estaban apoyando al gobierno popular y que estaban siendo metidos en un solo saco. Entonces allí aparece claramente que a Bachelet se le trata de, por odio, meter en este proceso y enlodarlo, hasta el punto de hacerlo como el líder de un movimiento que trataba de oponerse al golpismo. Bachelet fue un leal funcionario del presidente Allende y fue leal a la Constitución y a la ley, y eso le valió la cárcel y le valió finalmente la muerte. Y como él, hay muchos otros oficiales que, sin tener más delito, por decir algo así, entre comillas, que el ser afín a la Unidad Popular, de aceptar los planteamientos políticos y sociales de la Unidad Popular, se conquistaron la enemistad de sus pares. El coronel Ominami nunca tuvo ninguna relación de ninguna especie con grupo y nada de eso. Está metido en el proceso. Por el solo hecho de que se le ha asignado la entrega de un plan a su hijo, Carlos, que en ese tiempo era un activo militante del MIR. Y todavía era un plan ridículo, sin ninguna gravitación. Al comandante Silva lo tenían preso porque era un oficial de inteligencia que en aquella época del gobierno popular detectó un intento de asesinato al presidente Allende de un individuo de Valparaíso, y él lo desarmó con su investigación, lo desarmó. Eso no se lo perdonó nunca. Y en este saco que estoy diciendo, lo metieron a él. Miranda, el coronel, y yo no teníamos más delito que haber tratado de juntar autoridades de la Fuerza Aérea con autoridades del gobierno de Allende. En mi casa hacíamos reuniones entre Snaque, Lazo, Ariel Ulloa, etc., y generales de la Fuerza Aérea como Gutiérrez, como Figueroa, como Soler, etc., para que conversando entendieran qué es lo que quería la Unidad Popular y que no eran unos individuos que estaban entregando el país a una potencia extranjera, ni mucho menos. Bueno, eso también fue un delito considerado para este proceso tan exótico. El capitán Vergara y otro grupo tenían conversas sobre la materia con un sesgo claramente institucional. Oficiales que estaban pensando en que había que defender la institucionalidad del gobierno de Allende. Los oficiales, algunos influenciados por el MIR o los partidos socialistas, también estaban preparados para impedir una posibilidad de golpe. Pero en todos grupos separados. Y que después lo colocan en este saco, señalando a Bachelet como uno de los líderes del movimiento. Y por eso la persecución. Y por eso la inquina contra él. Y tal vez por eso la muerte de Bachelet. Esas son las razones categóricas. Hubo una alevosía especial, entonces, con Alberto Bachelet. Ni más ni menos, claro, ni más ni menos. Y de sus amigos, General Lie era amigo de él. Si en aquel tiempo eran todos amigos. Claro, es que Lie era amigo de él, Matei era amigo de él, todos eran amigos de él. ¿Hasta qué punto le asignamos el valor de amistad, entonces, si tanto cambian las cosas? Claro, Lie se murió. Si estuviera vivo, a lo mejor también estaría publicitando en todas las páginas de la prensa de derecha la amistad con Bachelet, que es lo que hace Matei hoy día. ¿Usted en algún momento habló de envidia de parte de algunos pares al trabajo que estaba realizando Alberto Bachelet? Envidia y malestar. ¿Lie era uno de aquellos? No me conteste todavía, porque antes quiero decirle un buen dato a usted y a todos los amigos del Mentiras Verdaderas. Me refiero al restaurante Fuego y Leña, que es el mejor restaurante de comida brasileña de Santiago. Disfruta de la mejor carne a la espada y tenedor libre. Un ambiente muy agradable con shows todos los fines de semana. Están ubicados en las Termas Internacionales, Panamericana, kilómetro 48. Un lugar que podrás visitar junto a tu familia y disfrutar de un momento muy especial. Que duda cabe, mira con todas esas exquisiteces que estamos viendo en pantalla. Toda la información la encuentras al teléfono 284-6428 y ahí Joao les hará una atención con ese salud, un pesquito sour que se ve maravilloso. Desde acá, gracias Joao por Fuego y Leña, donde están todos desde ya cordialmente invitados. El general Lie sintió envidia o una especial animadversión a la figura de Alberto Bachelet. Lie era una especie de fanático anticomunista.
un fanático antimarxista. ¿De dónde sacó aquel fanatismo visceral? No sé. Tal vez se compró con mucha vehemencia la prédica norteamericana entre las Fuerzas Armadas. Lo que no fue extraño, porque gran parte del generalato fue influido por aquella prédica. De modo entonces que el hecho de que Bachelet estuviera ayudando a solucionar un problema de este gobierno, que no era el gobierno de ellos, que era un gobierno que estaba inclinándose al marxismo internacional, le produjo un malestar enorme. Y ahí entiendo yo que el malestar no es en la persona de Bachelet, es en la persona del Bachelet funcionario, no es el Bachelet persona. Sino aquel que está prestando servicios para claro, la UP. Que está prestando servicios a un gobierno que para ellos es fatal para el país. Y le hago la misma pregunta, pero con la figura de Fernando Matei. Sí. Fernando Matei, que era más joven, como bien dice usted, con una relación de amistad Claro. con Alberto Bachelet, también empezó una cierta suspicacia por la función que él estaba cumpliendo para el gobierno de Salvador Allende, o hay otros datos quizás más personales que también están involucrados. No sé tal, porque la verdad que en ese aspecto Matei tiene una responsabilidad enorme en toda aquella época en que él es coronel y asume la dirección de la Academia de Guerra Aérea. Él cuando se produce el golpe está en Londres como agregado y llega después acá y le entregan el mando, de acuerdo con él, virtual, con lo cual, repito, él estaría haciendo uso de sus requisitos de forma dolosa para ascender a general. Bueno, él asume la Academia de Guerra Aérea con los subterráneos llenos de presos, con la capilla, con todo el instrumental para colocar corriente eléctrica, con una guardia que le entrega al regimiento de artillería para que cuide el entorno. O sea, le entrega todo lo que la Junta había determinado dentro de ese recinto. Allí están las dificultades de Matei. No tiene nada que ver con Bachelet, salvo el hecho de que Bachelet es uno de los que llega también a la Academia de Guerra Aérea a ser torturado y que él piensa y él señala que no sabe y que lo ignora. Y desgraciadamente para la información nacional se pretende que el único preso en la Academia de Guerra Aérea es Bachelet y que si no estaba allí Matei cuando Bachelet es torturado, Matei es inocente. Tal vez así lo considera el juez Carroza. Pero resulta que Matei es el director de la Academia siempre, durante todo el 74, con Bachelet ahí torturado o con cualquier otro personero torturado, un suboficial, un civil, lo que fuera. Él está allí. Entonces es cómplice de todo aquello. No basta con que no estuviera presente en las torturas de Bachelet. Es culpable de complicidad en la tortura de todos los demás personeros. Don Ernesto, para ir cerrando nuestra conversación, un testimonio humano que sin duda sirve para todos aquellos que estamos siendo testigos de lo que usted está diciendo. ¿De dónde se sacan la fortaleza? ¿De dónde usted sacó la fortaleza en el momento en que estaba siendo torturado? Durante 5 años, con esa incertidumbre de escuchar un motor que estaba llegando y que se lo podían llevar en cualquier momento a X lado para sufrir X tortura de la índole de la que usted nos mencionó hace un rato atrás en esta conversación. ¿A qué se aferraba? ¿De dónde se sacan las fuerzas para mantenerse así? Bueno, ese es un esquema que podríamos extenderlo a todos los que fuimos prisioneros en aquella época, que fue un centenar de empleados civiles, suboficiales y oficiales. Tal vez en la conciencia que teníamos clara de que no éramos responsables de ningún delito y que todo lo que nos hacían declarar era bajo la tortura. En el fondo teníamos conciencia de que no éramos delincuentes. Tal vez eso es lo que nos mantuvo firmes y resueltos a seguir en esta lucha. Cuando llegamos a la cárcel pública, nosotros, ahí el grupo éramos unos 100 que estábamos en ese patio, la Galería 2 de la cárcel pública, lo primero que hicimos fue asear el patio, colocar un califo eléctrico, limpiar los baños, hacer una vida digna dentro de la cárcel. Bueno, ese es el temperamento que teníamos esos presos. No estábamos renunciando a nada. No nos habían quebrado, como pretendía la dictadura. No nos quebraron. Y seguimos luchando hasta lograr muchos la salida más pronto, menos pronta.
pero todos teníamos la sensación de que nos asignábamos un valor, que es haber sido consecuente con nuestros principios y nuestros valores. Esa es tal vez la fortaleza fundamental. Y yo creo que eso no lo tienen los torturadores. Yo creo que un torturador, por mucho que justifique su acción, debe tener una especie de asco consigo mismo, porque estaba dañando a un ser humano. Y eso no puede en ningún caso producir cierta satisfacción. Es el inverso del caso nuestro. Nosotros éramos las víctimas y sentíamos que todo lo que nos hacían era algo que no merecíamos. Que nosotros estábamos defendiendo valores de tal naturaleza que esos valores molestaban a nuestros torturadores. Y eso nos mantuvo siempre erguidos. ¿Tiene fe en la justicia? Para ser sincero, no. La encuentro lenta, engorrosa, y sobre todo pensando en hechos bien concretos. Existe la profesión de abogado. El abogado es un profesional que tiene que defender tanto a un culpable como a un inocente y tiene que dar argumentos. Entonces todo juicio se remite a eso, a los elementos que entrega la parte que acusa y la parte que defiende, el hechor y el defensor, el delincuente y el que defiende al delincuente. Y el juez termina por determinar algo que está de acuerdo con sus decisiones. Decisiones que a mí me parece bastante también curioso, porque no sé si usted ha estado alguna vez en un juicio, pero los juicios los llevan los actuarios, no los jueces. El juez Carroza no lo he visto nunca. Y yo he sido por lo menos unas 10 veces llevado a ese tribunal por el asesinato del cabo Espinosa en la base aérea del Bosque, por el asunto de la muerte de Bachelet, por la muerte del cabo Reyes, en fin. Y siempre me he interrogado un actuario. Nunca tenía la posibilidad de decirle al juez las cosas que yo pienso. Bueno, ese esquema existe. Si yo tengo un juicio hoy día por un estacionamiento que me han robado, que me atiende es el actuario. Y el juez, esa cosa pequeñita, no se mete, no sabe. Don Ernesto, se nos está yendo el tiempo del programa, pasó volando. ¿Sabe cuánto rato llevamos batiendo la lengua? No sé. 2 horas y un poquito más. No me digas tanto. Bueno, podemos seguir 3 horas más. Si yo tengo problema. Así se nos pasó el tiempo. Qué bueno. Oiga, y usted con 87 años ni sintió el hecho de que son las 12:35 ya de la noche. Qué bien. Oiga, déjame hacerle una última pregunta. Mucha gente está comentando acá. ¿Tiene Twitter usted? Sí, pero no sé cómo usarlo. Muchas cosas se me arrancan. Ya. Tengo un Twitter, pero no sé cómo usarlo. Pero es @Ernesto2843. Correcto. ¿Y por qué el 2843? ¿Eso es personal? Me lo guardo. Ya. Ernesto2843, entonces, para quienes quieren escribirle directamente a don Ernesto Galaz, ex comandante de la Fuerza Aérea, que nos ha contado una historia que nos dignifica a todos y nos enorgullece como programa. Esperamos que ustedes también como audiencia. Siempre cumplimos esta función nosotros de entregar los antecedentes, de ponerlos sobre la mesa, y ustedes son finalmente quienes hacen la evaluación, valga la redundancia, final en sus casas. Don Ernesto, los últimos segundos para que se despida con sus propias palabras, desde ya agradeciendo el hecho de que usted esté acá hasta esta hora, además. Desde luego me alegro mucho poder entregar un testimonio que sirva por lo menos como información a mucha gente que todo lo acontecido el 11 de septiembre del 73 lo considera una historia. Bueno, yo estoy dando un testimonio de una historia vivida, y eso me alegra mucho poder entregarlo a través de este canal. Y a usted le agradezco también la deferencia en la entrevista, y me permito, si no es algo que no se use, pero felicitarlo por su capacidad de interrogador, porque me gustaría tenerlo a mí en una sala de interrogación. Es capaz de sacar muchas cosas. Muchas gracias. Bien, encantado de saludarme. Gracias por haber estado acá. Gracias Se puede ir a descansar tranquilo ahora. Un verdadero testimonio vivo de la historia
de este país. Qué orgullo poder conversar con usted, poder entrevistarlo y qué orgullo que haya estado también en nuestro programa. Felices también de que ustedes se hayan deleitado con esta entrevista. Nosotros nos encontramos mañana, puntualmente, siempre lo digo, soy majadero en esto, pero es verdad, a las 22:28 comienza el Mentiras Verdaderas. Nos encontramos mañana, se viene ahora un nuevo capítulo de Así Somos. Muchas gracias.